La Navidad que conoces es una mentira, o, para ser más precisos, es solo la mitad de la historia. Te han contado la parte bonita, la de los pastores, los ángeles cantando, los regalos, y un bebé adorable en un pesebre. Pero te han ocultado deliberadamente el lado oscuro, la secuela de terror que se desató inmediatamente después de que los sabios de Oriente se marcharan. Te han escondido la masacre. Hoy vamos a rasgar el velo de la tradición y mirar de frente el capítulo más sangriento y censurado de la historia de la Navidad, la matanza de los inocentes. Y te advierto, lo que vas a descubrir no solo te helará la sangre, sino que cambiará para siempre tu forma de ver el nacimiento de Jesús. Porque en esta historia de terror se esconde una de las verdades más profundas sobre el plan de Dios y la naturaleza del mal. Porque la Iglesia apenas menciona este genocidio. Porque Dios, que envió ángeles para anunciar el nacimiento, no envió un ejército para detener la matanza. Y cómo es que los regalos de los magos, ese oro, incienso y mirra, se convirtieron en el dinero de sangre que financió la huida de Jesús de la misma muerte que consumió a todos los demás niños de su pueblo. Prepárate, porque estás a punto de descubrir el lado oscuro de la Navidad. La historia comienza justo donde la dejamos, con los magos partiendo de Belén. Mateo capítulo 2, versículo 12, nos dice que habiendo sido advertidos por Dios, en un sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Este pequeño detalle, esta simple desobediencia a un tirano, es la chispa que enciende un infierno. Herodes, el rey de Judea, el hombre que había recibido a los magos, el que les había pedido que le informaran del paradero del rey de los judíos, recién nacido, para ir él también a adorarle. Se queda esperando en su palacio en Jerusalén. Y espera. Y espera. Los días se convierten en semanas. La ansiedad del rey se convierte en sospecha. Y la sospecha en una furia paranoica. Mateo 2:16 es uno de los versículos más escalofriantes de toda la Biblia. Al verse burlado por los magos, Herodes se enfureció terriblemente. La palabra griega para burlado es empaiso, que significa ser engañado, ser tratado Herodes, como un juguete. El gran rey, el amigo de Roma, el Kenstrácter magnífico, se sintió como un tirano humillado. Es la criatura más peligrosa del mundo. Su reacción no fue política, fue visceral. Fue la furia de un narcisista, al que le han quitado la máscara, y esa furia la desató sobre los más indefensos. El versículo continúa. Y mandó matar a todos los niños varones en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años de edad para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Detengámonos aquí. Quiero que sientas el peso de estas palabras. No fue una orden abstracta. Fue una sentencia de muerte específica, calculada y brutal. Todos los niños, de 2 años para abajo, todos. Una ventana de tiempo calculada fríamente a partir de la información que él mismo les había sacado a los magos sobre la aparición de la estrella. Esto no fue un acto de locura repentina. Fue un asesinato en masa planificado. Imagina la escena. Belén no era una gran ciudad, era un pequeño pueblo, quizás de unas 1000 personas. Los eruditos estiman que el número de niños varones de 2 años o menos sería de entre 20 y 30. Esto no minimiza el horror, al contrario, lo magnifica. No fue una batalla, fue una carnicería puerta a puerta. Soldados romanos, mercenarios endurecidos, arrancando bebés de los brazos de sus madres. Los gritos, el llanto, el silencio espantoso que escribiendo para una audiencia judía. Sabe exactamente qué fibra está tocando. Invoca una profecía de Jeremías 31 minutos y 15 segundos. Se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel que llora a sus hijos. Raquel no quiso ser consolada, la esposa de Jacob, porque perecía. La matriarca de Israel fue enterrada cerca de Belén. Su tumba era un símbolo del dolor eterno de una madre. Al citar a Jeremías, Mateo está diciendo: este no es un dolor nuevo. Este es el eco de un sufrimiento que atraviesa toda la historia de Israel. Es el llanto de las madres hebreas en Egipto, cuando Faraón ordenó matar a sus hijos.
Es el llanto de las madres en el exilio babilónico. Y ahora, es el llanto de las madres de Belén. El mal no es original, simplemente se repite con nuevas máscaras. Pero la pregunta que quema en la mente de todos es, ¿dónde estaba Dios? Porque el Dios que pudo mover una estrella en los cielos y hablar a los magos en sueños, permaneció en silencio mientras sus hijos eran masacrados. Esta es la pregunta que la teología del púlpito evita. Es más fácil hablar de un Dios que detiene el mal que de un Dios que, a veces, permite que el mal siga su curso devastador. Y aquí es donde encontramos la primera verdad, incómoda y transformadora de esta historia. La protección de Dios en la Biblia rara vez es una burbuja mágica que nos aísla del peligro. Es, más bien, una guía que nos permite navegar a través de él. Mientras Herodes planeaba su masacre, Dios no envió un rayo para fulminarlo. No envió legiones de ángeles para desarmar a los soldados. Hizo algo mucho más sutil, mucho más humano. Envió un sueño. Mateo 2:13. Después de que ellos se retiraron, he aquí, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te lo diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Analicemos la orden del ángel. Es específica, es urgente, y es extrañamente terrenal. No dice reza, y el peligro pasará. No dice confía y enviaré un milagro. Dice levántate, toma, huye, quédate. Son verbos de acción. Dios no teletransporta a la Sagrada Familia a un lugar seguro. Les ordena que se conviertan en refugiados. Les ordena que participen activamente en su propia salvación. José, el carpintero silencioso, el hombre que vive en la sombra de la narrativa, se revela aquí como el héroe anónimo de la Navidad. Este es el cuarto sueño en el que Dios le habla. El primero, para que aceptara a María. El segundo, probablemente una confirmación. El tercero, para que nombrara al niño Jesús. Y ahora, el cuarto, y la respuesta de José es inmediata y sin preguntas. Mateo 2:14, y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue de noche. La urgencia es palpable. No esperó al amanecer, no hizo las maletas con calma. En la oscuridad, en el silencio, mientras el resto de Belén dormía, ajeno al horror que se cernía sobre ellos, José se convirtió en el protector, el guardián del plan de Dios. Y aquí es donde los regalos de los magos entran en juego de una manera asombrosa. Oro, incienso y mirra. Regalos para un rey, pero en la providencia de Dios, se convirtieron en el financiamiento para la supervivencia de ese rey. El oro, una moneda universal, les permitiría vivir en un país extranjero. El incienso y la mirra, resinas preciosas, eran bienes de lujo que podían venderse o usarse para establecerse. Los magos, sin saberlo, no solo adoraron al rey, sino que también pagaron por su exilio. Dios no proveyó un milagro financiero desde el cielo. Usó la obediencia y la generosidad de unos extranjeros paganos para salvar a su hijo. Esto es crucial. A menudo esperamos que la provisión de Dios sea sobrenatural, un maná que cae del cielo. Pero la mayoría de las veces, la provisión de Dios viene a través de medios naturales, a través de la obediencia de otras personas, a través de la planificación y la acción humana. La huida a Egipto no fue un paseo, era un viaje peligroso de cientos de kilómetros a través del desierto del Sinaí, una ruta plagada de bandidos y peligros naturales. Para una familia pobre con un recién nacido, era una sentencia de muerte potencial, pero era la única opción. Y al hacerlo, cumplieron, sin saberlo, otra capa de la profecía. Mateo 2:15. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Esta cita de Oseas 11:1 es fascinante y controvertida. En su contexto original, Oseas no está recordando sobre el pasado de Israel. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Oseas está hablando de la nación de Israel,
a quien Dios sacó de la esclavitud en Egipto durante el Éxodo. Entonces, ¿por qué Mateo lo aplica a Jesús? Porque Mateo entiende que Jesús es la encarnación de Israel. Él es el verdadero Hijo. Todo lo que le pasó a Israel en su historia, Jesús lo recapitula y lo perfecciona. Israel fue llamado de Egipto como una nación. Jesús es llamado de Egipto como el Hijo unigénito. Israel falló en su misión en el desierto. Jesús triunfará en su propia prueba, en el desierto. Jesús está reviviendo la historia de su pueblo, pero esta vez lo hará bien. Se convierte en el verdadero Israel, el siervo fiel que cumplirá la vocación que la nación no pudo. Y así, Jesús se convierte en un refugiado. El Rey del universo se convierte en un desplazado. El Creador del mundo no tiene un lugar seguro en él. Esta es una teología radical. En un mundo que adora el poder, la estabilidad y la pertenencia, el Mesías comienza su vida como un fugitivo sin patria. Esto significa que no hay experiencia humana de sufrimiento o desplazamiento que le sea ajena. Para cada refugiado que cruza una frontera hoy, para cada familia que huye de la violencia, para cada persona que se siente un extraño en tierra extraña, Jesús ha estado allí. Su exilio en Egipto santifica cada experiencia de exilio. Pero volvamos a Herodes. Su reino de terror no duró para siempre. La historia nos cuenta que sus últimos años fueron una agonía. El historiador judío Flavio Josefo, nuestra principal fuente extrabíblica sobre Herodes, describe su muerte con un Sufrió detalle una enfermedad espantoso que le provocaba un picor insoportable, úlceras en los intestinos, gusanos, problemas respiratorios para un hombre horrible. convulsiones. Murió en el año 4 a.C. Y una vez más, el cielo interviene en la vida de José. Mateo las 2:19-20. Pero después de muerto Herodes, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel. Porque han muerto los que procuraban la muerte. La amenaza ha pasado. El tirano está muerto. Es hora de volver a casa. Pero incluso el regreso está lleno de ansiedad. José se entera de que Arquelao, el hijo de Herodes, reina en Judía, y Arquelao tenía la reputación de ser aún más brutal y errático que su padre. El miedo de José estaba justificado. La historia nos cuenta que Arquelao comenzó su reinado masacrando a 3.000 judíos en el templo durante la Pascua. Una vez más, José es advertido en sueños y se desvía. En lugar de regresar a Judía, a Belén, se dirige al norte, a la región de Galilea, y se establece un pequeño y despreciado pueblo llamado Nazaret, un lugar tan insignificante que la gente decía: de Nazaret puede salir algo bueno. Y con este último movimiento se cumple la última pieza del rompecabezas profético de este capítulo. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. El problema es que no hay ninguna profecía en el Antiguo Testamento que diga explícitamente será llamado Nazareno. Los eruditos han luchado con esto durante siglos. Algunos creen que se refiere a la palabra hebrea netze, que significa brote o vástago. Usada en Isaías las 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago netze retoñará de sus raíces. Otros creen que se relaciona con la palabra nazir, un nazareo, alguien consagrado a Dios como Sansón, aunque Jesús claramente no siguió todos los votos nazareos. Pero la explicación más probable es que nazareno era un término de desprecio. Era como decir el de la aldea equivocada. Al ser de Nazaret, Jesús estaba asociado con la insignificancia, la pobreza y el desprecio de la élite de Jerusalén. La profecía que se cumplió no fue una sola frase, sino el espíritu de muchas profecías que describían al Mesías como alguien humilde, despreciado y rechazado. Así que hemos aprendido de este oscuro capítulo de la Navidad varias verdades que sacuden los cimientos de una fe cómoda. Primero, el nacimiento de Jesús no fue un evento neutral, fue una declaración de guerra. La llegada del verdadero rey provocó la furia del falso rey. La luz invadió la oscuridad, y la oscuridad respondió con una violencia brutal. Tu fe
si es real, no será bienvenida por el mundo, será vista como una amenaza para los Herodes de nuestro tiempo, para los sistemas de poder que se basan en el control y el miedo. No esperes que te aplaudan, espera resistencia. Segundo, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana no son mutuamente excluyentes. Es soberano. Sí, Él tenía un plan, pero ese plan se llevó a cabo a través de las decisiones y acciones de seres humanos. La obediencia de los magos, la desobediencia a Herodes, la obediencia de José, su huida nocturna, la generosidad de los magos, proveyendo los fondos. Dios no nos trata como marionetas, nos invita a ser co-conspiradores en su plan de redención. Nos da advertencias, nos da instrucciones, y luego espera que actuemos. Tu fe no debe ser pasiva, debe ser activa, obediente y valiente. Tercero, Dios no promete una vida sin sufrimiento. Esta es quizás la lección más dura. Dios no salvó a los niños de Belén. Es una verdad terrible con la que debemos luchar. Pero sí salvó a su Hijo, no de todo sufrimiento, sino a través del sufrimiento. Lo llevó al exilio, a la vida de refugiado, a la insignificancia de Nazaret, y al hacerlo, se identificó con cada víctima de la tiranía, con cada refugiado, con cada marginado. La promesa de Dios no es la ausencia de la oscuridad, sino su presencia con nosotros, en medio de la oscuridad. El Dios que permitió la masacre es también el Dios cuyo corazón se rompió con el llanto de Raquel. Él no es un espectador distante, Él es un participante sufriente. La historia de la matanza de los inocentes no es una historia para hacernos sentir bien. Es una historia para hacernos despertar. Nos obliga a abandonar una visión sentimental de la Navidad y a abrazar la cruda realidad de un mundo roto y la naturaleza radical de la intervención de Dios. Nos muestra un rey, Herodes, que mata para proteger su trono, y otro rey, Jesús, que abandona su trono para ser asesinado. Nos muestra que el camino de Dios no es evitar el peligro, sino atravesarlo, y nos deja con una pregunta inquietante. Cuando el mal se desata, cuando la oscuridad parece ganar, ¿confiaremos en el Dios que nos ordena huir de noche? El Dios que nos guía a través del desierto, el Dios que obra su plan perfecto a través del caos y el dolor. La Navidad no es el final de la historia, es el comienzo de la batalla. Y la matanza de los inocentes fue la primera baja en esa guerra, una guerra que Jesús finalmente ganaría, no con un ejército, sino con una cruz. Una guerra en la que estamos llamados a luchar, no con espadas, sino con la misma fe obediente y valiente de un carpintero silencioso que se levantó en la oscuridad y salvó al mundo. Una noche a la vez. Para entender la magnitud de la orden de Herodes, primero debemos entender al hombre. Herodes el Grande no era un simple villano de caricatura. Era una figura mucho más compleja y aterradora. Era un genio político, un maestro Kenstrachter y un monstruo paranoico. Todo en uno. Su historia no comienza con la masacre de los inocentes, termina con ella. La matanza de los niños de Belén fue simplemente el último y más infame acto en una larga carrera de brutalidad alimentada por un miedo patológico a perder su trono. El historiador Flavio Josefo, que escribió apenas unas décadas después de la muerte de Herodes, nos pinta un retrato escalofriante. Herodes, siendo un idumeo, y no de la línea real de David ni de la clase sacerdotal, vivió toda su vida con un profundo complejo de inferioridad y una inseguridad galopante sobre su legitimidad. Sabía que era un usurpador en un trono que no le pertenecía por derecho de sangre, y esto lo consumía. Para consolidar su poder, se casó con Mariamne, una princesa de la dinastía Asmonea que él mismo había depuesto. Se dice que la amaba apasionadamente, pero su amor era posesivo y tóxico. Era su conexión con la legitimidad judía, y no podía soportar la idea de que ella viviera sin él, o peor, que otro la tuviera. Atormentado por los celos y las intrigas de su propia hermana, Salomé, Herodes ordenó la ejecución de Mariamne. Josefo nos cuenta que su dolor fue inmenso, que llamaba su nombre por los pasillos del palacio, pero su arrepentimiento
no detuvo su espiral de violencia. El asesinato de su amada esposa solo profundizó su paranoia. Si podía matar a la mujer que amaba, podía matar a cualquiera. Y lo hizo. Vio conspiraciones en cada esquina. Ejecutó al abuelo de Mariamne, a su madre, y luego, a medida que envejecía, su paranoia se centró en sus propios hijos. Tenía varios hijos de diferentes esposas, y la corte era un nido de víboras, con cada facción tratando de ganar el favor del rey y asegurar la sucesión. Herodes vio a sus propios hijos, Alejandro y Aristóbulo, hijos de la asesinada Mariamne, como amenazas populares entre el pueblo por su linaje asmoneo, y eso era intolerable para Herodes. Después de un juicio amañado, los mandó estrangular. Más tarde, justo días antes de su propia muerte, ordenó la ejecución de su primogénito, el emperador Augusto, en Roma. Al enterarse de esto, bromeó amargamente diciendo: «Es mejor ser el cerdo de Herodes que su hijo», ya que Herodes, como judío nominal, no comía cerdo, pero no tenía reparos en matar a su propia carne y sangre. Este es el hombre que se enteró de que unos sabios de Oriente buscaban a un rey de los judíos recién nacido. Para un hombre que había asesinado a su esposa y a sus hijos, para proteger su título, la noticia de un rival recién nacido, no en su propio palacio, sino en un pueblo insignificante, y validado por una estrella milagrosa, y la visita de dignatarios extranjeros, no era una simple noticia. Era la materialización de sus peores pesadillas. Su reacción fue, por lo tanto, predecible. La masacre de Belén no fue un acto fuera de su carácter, fue la culminación de su carácter. Fue la aplicación de su política familiar a nivel nacional. Si podía matar a sus hijos, en el palacio, ¿qué le importaban los hijos de unos campesinos, en una aldea remota? Eran simplemente un cabo suelto, en su obsesiva búsqueda de seguridad. La orden de matar a todos los niños menores de 2 años revela su mente calculadora. No quería correr ningún riesgo. La ventana de 2 años le daba un margen de seguridad para asegurarse de que el niño, fuera quien fuera, fuera eliminado. La tragedia de Belén es, por tanto, el eco de las tragedias que ya habían ocurrido en las cámaras privadas del palacio de Herodes. El llanto de las madres de Belén se unió al llanto silencioso de una corte que vivía aterrorizada por su rey. Y es en este contexto de terror absoluto que la huida de José y su familia adquiere una nueva dimensión. No estaban huyendo de un peligro abstracto, estaban huyendo de un monstruo de probada eficacia, un hombre cuya crueldad no conocía límites. La orden del ángel de huir a Egipto no fue una sugerencia, fue un imperativo para la supervivencia. El viaje en sí mismo era una empresa aterradora. La ruta más directa desde Belén a Egipto era a través de la Vía Maris, la ruta del mar. Una antigua carretera comercial que bordeaba la costa mediterránea. Pero esta ruta estaba llena de puestos de avanzada y guarniciones romanas leales a Herodes. Sería un suicidio para una familia fugitiva. La ruta más probable, por tanto, era hacia el sur, a través del desierto de Judía y el Negev, para luego cruzar la vasta y desolada península del Sinaí. Un viaje de más de 500 kilómetros a pie o en burro. Imagina a José, un carpintero, no un guía del desierto, liderando a su joven esposa, que todavía se recuperaba del parto, y a un bebé recién nacido, a través de uno de los terrenos más inhóspitos del planeta. De día, un sol abrasador. De noche, un frío glacial. El peligro de las tormentas de arena, la escasez de agua, los escorpiones, las serpientes y, sobre todo, los bandidos que acechaban a los viajeros solitarios. Este no es un cuento de hadas. Esta es una historia de supervivencia cruda y desesperada. ¿Cómo sobrevivieron? Aquí es donde la providencia de Dios se cruza con la acción humana de una manera asombrosa. El oro de los magos. Ese oro no era solo un regalo simbólico, era el equipo de supervivencia de la Sagrada Familia. Les permitió comprar un burro, agua, comida, y quizás lo más importante, pagar sobornos para pasar por territorios hostiles. No llegaron a un vacío. Egipto, especialmente la ciudad de Alejandría,
Albergaba una de las comunidades judías más grandes y prósperas del mundo fuera de Judía. Tenían sus propias sinagogas, sus propios barrios, su propia cultura. Es muy probable que José, María y Jesús buscaran refugio dentro de esta comunidad. Allí, José podría haber encontrado trabajo como carpintero. El oro les habría permitido establecer un pequeño hogar, comprar herramientas y vivir discretamente durante los años que duró su exilio. Se estima que permanecieron en Egipto entre 1 y 3 años, hasta que la noticia de la muerte de Herodes finalmente les llegó. Durante este tiempo, Jesús, el niño que sería el Salvador de Israel, creció rodeado de la cultura y la iconografía de Egipto. Vio las pirámides, los templos dedicados a dioses con cabeza de animal, una cultura pagana en su máxima expresión. El Dios de Israel, en su infinita sabiduría, se aseguró de que su hijo conociera de primera mano el mundo al que había venido a salvar, no desde la seguridad de un palacio, sino desde la perspectiva de un inmigrante, un refugiado, un extraño en tierra extraña. Este exilio forzado no fue un accidente en el plan de Dios, fue una parte esencial de la formación del Mesías. Así como Israel fue forjado en el horno de la esclavitud en Egipto, el Hijo de Dios fue protegido y preservado en esa misma tierra. La ironía es profunda. La tierra de la esclavitud se convirtió en la tierra de la salvación. La nación del faraón que una vez intentó aniquilar a los hijos de Israel, ahora se convirtió en el refugio que protegió al Hijo de Dios del nuevo faraón, Herodes. Dios estaba invirtiendo la historia, tejiendo sus temas de éxodo y redención en la propia vida de su Hijo. La historia de la Navidad, por tanto, no puede separarse de la historia de la fuga a Egipto y la más acre de los inocentes. Son 3 actos del mismo drama. El primer acto es la adoración de los gentiles, los magos, que reconocen a Jesús como rey. El segundo acto es el rechazo de su propio pueblo Herodes, el rey de los judíos, que intenta destruirlo. Y el tercer acto es la protección de Dios, que no elimina el peligro, sino que guía a su pueblo a través de él. Esta es la verdadera historia de la Navidad. No es un cuento para dormir, es un manual de supervivencia para un mundo en guerra. Nos enseña que la fe no es un sentimiento cálido, sino una obediencia costosa. Nos enseña que la provisión de Dios a menudo viene en formas inesperadas, como el regalo de un extranjero o la advertencia en un sueño. Y nos enseña que nuestro Dios no es un Dios que nos promete una vida fácil, sino un Dios que promete estar con nosotros en cada paso del camino, incluso cuando ese camino nos lleva a través del desierto y al exilio. La Navidad no celebra la ausencia de la oscuridad, celebra la llegada de una luz que la oscuridad no puede y nunca podrá extinguir. La narrativa de la huida a Egipto y la más acre de los inocentes no es simplemente un apéndice trágico a la historia de la Navidad. Es una lente teológica a través de la cual debemos interpretar toda la vida de Cristo. Mateo, el evangelista, es un maestro en tejer el Antiguo Testamento en su narrativa, no solo a través de citas directas, sino a través de patrones y paralelos. Y el patrón dominante aquí es el de Jesús como el nuevo Israel, el verdadero hijo que triunfa donde el antiguo Israel fracasó. Pensemos en la simetría. El antiguo Israel, como nación, nació de la esclavitud en Egipto. Su historia de origen es el éxodo, la liberación de la tiranía de un faraón que masacraba a sus hijos. Jesús, el Mesías, comienza su propia historia huyendo a Egipto para escapar de la tiranía de un nuevo faraón, Herodes, que también masacra a los niños. El antiguo Israel fue llamado a salir de Egipto. Cruzó el Mar Rojo, un bautismo simbólico, y luego fue probado durante 40 años en el desierto. Jesús, después de su exilio en Egipto, será llamado a salir. Pasará por las aguas del bautismo, en el Jordán, y será inmediatamente conducido al desierto para ser probado durante 40 días. El antiguo Israel recibió la ley en el monte Sinaí. Jesús subirá a un monte para dar su propio sermón, no para abolir la ley, sino para llevarla a su cumplimiento más profundo.
El patrón es inconfundible. Mateo nos está mostrando que Jesús no es simplemente otro profeta o rey en la línea de Israel. Él es Israel, destilado a su esencia. Él es el cumplimiento de todo lo que Israel estaba destinado a ser. El siervo obediente, el hijo fiel. Donde Israel murmuró en el desierto, Jesús resistió la tentación. Donde Israel construyó un becerro de oro, Jesús adoró solo al Padre. Donde Israel falló en ser una luz para las naciones, Jesús se convertirá en la luz del mundo. Esta perspectiva lo cambia todo. La huida a Egipto no es un desvío desafortunado, es una peregrinación necesaria. Es el primer paso de Jesús para recapitular la historia de su pueblo y redimirla desde adentro. Antes de poder sacar a su pueblo de la esclavitud del pecado, él mismo debe entrar en la experiencia de la esclavitud y el exilio. No puede ser un Salvador distante, debe ser un Salvador que participa plenamente en la condición humana. Y esto nos lleva a la pregunta más difícil de todas, la que resuena en el llanto de las madres de Belén. ¿Por qué Dios permite tal sufrimiento? ¿Por qué salvar a uno y permitir que los otros 20 o 30 niños mueran? No hay respuestas fáciles a esto. Cualquier respuesta que intente justificar la muerte de un niño suena hueca. Pero la Biblia no nos ofrece una justificación, nos ofrece una presencia. La respuesta de Dios al sufrimiento no es una explicación filosófica, es la encarnación. Es un Dios que no se queda en el cielo, sino que desciende al corazón del dolor. El Dios que lloró por la muerte de Lázaro es el mismo Dios que lloró en el corazón de las madres de Belén. La cruz de Cristo es la respuesta final de Dios al problema del mal. En la cruz, Dios no está observando desde una distancia segura. Él está en la cruz, absorbiendo en sí mismo toda la violencia, la injusticia y el dolor del mundo. La masacre de los inocentes es un presagio de la cruz. Muestra que el camino del Mesías en este mundo caído pasa inevitablemente por el sufrimiento. El mal es real, y el mal mata. Herodes es el arquetipo de los poderes de este mundo que se resisten al reino de Dios. Y la respuesta de Dios no es erradicar a todos los Herodes con poder militar, sino plantar una semilla, un niño, cuyo poder no reside en la fuerza, sino en el amor sacrificial. Este niño crecerá para enseñar que los bienaventurados son los que lloran, los mansos, los que tienen hambre de justicia. Enseñará que el verdadero poder no está en la espada, sino en la toalla del siervo. Y finalmente, demostrará que la única manera de vencer a la muerte es pasar a través de ella y salir por el otro lado. ¿Qué significa esto para nosotros? Hoy, significa que debemos abandonar la idea de una fe que nos promete una vida libre de problemas. El cristianismo no es un seguro contra el sufrimiento, es un ancla en medio de la tormenta del sufrimiento. Nos promete que, sin importar cuán oscura sea la noche, no estamos solos. El mismo Dios que guió a José en sueños, nos guía a nosotros, a través de su Espíritu. El mismo Dios que proveyó para la Sagrada Familia a través de la generosidad de los magos, provee para nosotros, a través de la comunidad de los creyentes. Y el mismo Dios que caminó la senda del exilio y el dolor, camina con nosotros en la nuestra. La historia de la masacre nos llama a dos cosas. Primero, a llorar con los que lloran. A no apartar la vista del sufrimiento del mundo, sino a permitir que nos rompa el corazón, como rompió el corazón de Dios. Nos llama a ser la voz de los inocentes, a defender a los vulnerables, a luchar contra los Herodes de nuestro tiempo, ya sean tiranos políticos, sistemas económicos injustos o la indiferencia de nuestros propios corazones. Segundo, nos llama a la esperanza, una esperanza que no es optimismo ingenuo, sino una confianza tenaz en que la muerte no tiene la última palabra. La historia no terminó en Belén, no terminó en la cruz, terminó con una tumba vacía. El niño que escapó de la masacre es el rey que venció a la muerte. Y ha prometido que un día volverá, para enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Un día,
El llanto de Raquel será silenciado para siempre. Un día, todos los niños, inocentes, que han sido víctimas de la brutalidad del hombre serán vindicados. Hasta ese día, vivimos entre el ya y el todavía no. Vivimos en un mundo donde los Herodes todavía reinan y los inocentes todavía sufren. Pero vivimos con un secreto. Sabemos que el rey ha venido. Sabemos que ha vivido nuestro exilio. Y sabemos que ha conquistado a nuestro enemigo final. Y por eso, aunque la noche sea oscura, no tenemos miedo. Porque seguimos la estrella, no a un pesebre seguro, sino a un rey que nos guía a través del desierto, hacia un hogar que ningún tirano puede arrebatarnos. La verdadera historia de la Navidad es que la luz ha entrado en la oscuridad, y la oscuridad, a pesar de toda su furia, no ha podido, no puede, y nunca la vencerá.